Ahora sí vamos a presentar a Jorge Valdés García Torres. Él es un consultor estratégico con más de 30 años de experiencia en gestión del cambio y dirección de programas, reconocido por su enfoque humano y sistémico. Fundador de Proyectum, ha liderado proyectos estratégicos en sectores como finanzas, IT, retail, educación e ingeniería, diseñando también PMOs, metodologías personalizadas y soluciones tecnológicas. También ha sido formador de miles de profesionales y catedrático en instituciones de prestigio. Jorge cree firmemente en el desarrollo de profesionales com-shaped, con múltiples áreas de conocimiento y pensamiento sistémico, capaces de conectar disciplinas para generar un verdadero impacto. Esta visión ha guiado a su trabajo como mentor, autor y speaker en diversos foros internacionales. Le doy la más cordial bienvenida a mi queridísimo Muchas Jorge gracias, y muchas gracias, también Hugo. a la orden. Y también vamos a conocer a nuestro invitado, que también viene a participar con el día de hoy con nosotros. Él es Ramón Hernández Callejas. Él es creyente del trabajo voluntario como un medio para mejorar nuestra sociedad. Ramón es licenciado en Ciencias de la Informática con más de 30 años de experiencia en proyectos relacionados con estrategia de datos, gobierno de datos, diseño y modelado de bases de datos, integración de datos, business intelligence y data warehouse, y modelos de madurez para la gestión de datos. Ha acompañado a empresas e instituciones de múltiples sectores en América Latina en su transición hacia una cultura basada en datos a través de la formulación de estratégicas de datos efectivas. Regularmente participa en conferencias y webinars donde evangeliza sobre la importancia que tienen los datos y una adecuada estrategia de datos para el éxito de las organizaciones. Él es Ramón Hernández, también le damos la más cordial bienvenida en este espacio. Queridísimo Jorge, queridísimo Ramón, les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde sé que nos van a hablar de cosas súper interesantes y que les van a servir a todos los que nos están viendo mucho para poder hacer de esos datos algo efectivo. Muchas gracias, Hugo. Hugo, y bueno, pues yo la verdad es que estoy aquí extasiado de tener a Ramón en esta conferencia. Ayer estábamos platicando, Ramón y yo, y la verdad es que hemos pasado muy bien en la preparación de este webinar. Nos fuimos a cenar con unos vinitos, bueno, ahí ya, para la anécdota, ¿no? Pero la verdad es que ayer estábamos hablando y a la plática surgió por ahí el tema del hombre renacentista, ¿no? El Renaissance Man. Y pues aquí estoy seguro que tenemos hoy, no sé si a un Renaissance Man, pero sí a un Data Man. El lenguaje de Ramón es el lenguaje de los datos y me da mucho gusto que estemos aquí para compartir con ustedes. Y pues sin más, vamos a arrancar, Ramón, ¿qué te parece? Claro que sí, Jorge, con gusto. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. No, hombre, pues, al contrario, muchas gracias. Bueno, pues fíjate que entrando ya en materia, porque el tiempo es nuestro mayor verdugo, ¿no? Fíjate que algo que yo he leído por ahí, bueno, y tenido la fortuna de tomar un par de cursos contigo muy buenos, la verdad. eh, Algo que a mí me captó y me cautivó desde que empecé a entender el tema de datos ya de manera más disciplinada, digamos, es el famoso ciclo de DIKW, ¿no? El DIKW, ¿no? Eh, que es toda una jornada, es una travesía organizacional que además no acaba nunca, ¿no? Entonces, quisiera que nos platicaras un poquito este ciclo de qué va, cómo es que es importante conocerlo a nivel organizacional, para ir entrando en materia, ¿no? Sí, claro, claro, sí, Jorge. Mira, este ciclo de IKW normalmente se representa como una pirámide. En la base, la letra D se refiere a los datos, después la letra I se refiere a la información, el tercer nivel es el tema de conocimiento y el último nivel, la punta de la pirámide, es la parte de la sabiduría. ¿Cómo lo podemos interpretar? Digamos, los diferentes sistemas transaccionales que existen en nuestra organización están generando datos. Bueno, esos datos los extraemos de alguna manera para centralizarlos. Y ahí tenemos la base de nuestra pirámide, tenemos los datos. Después, esos datos, sobre esos datos identificamos tendencias, patrones, excepciones y lo transformamos en información, es decir, le ponemos contexto a todos esos datos. Después, ya con esta información que nosotros generamos, eh, empezamos a entender mejor a nuestra organización, generando ese
esa tercer capa de conocimiento y finalmente, con ese conocimiento que adquirimos del nivel tercero de esta pirámide, lo transformamos nosotros en reglas, en planes que se van a traducir en acciones que nosotros vamos a estar ejecutando en nuestra organización. Por ejemplo, si tenemos un producto que no se está vendiendo, después de todos estos datos, la información y el conocimiento que nosotros obtuvimos, pues tal vez podemos decir, juntemos estos dos productos, nuestro mejor producto con el producto que menos se vende, generemos un bundle y pongamos una oferta que sea irresistible para nuestros clientes. Pues bueno, eso se genera en pues acciones que nosotros ponemos en nuestra organización, por ejemplo, en nuestra tienda, lo analizamos, lo juntamos esos productos y entonces, pues ahí ya se van los clientes tomarán decisiones, decidirán comprar o no comprar ese bundle y entonces nuevamente eso va a generar datos que van a ir nuevamente a la base de la pirámide y estaremos en este ciclo virtuoso. Normalmente lo que se tiene que hacer es, para que este ciclo sea virtuoso, es que tenemos que estar siempre analizando para lograr que nuestra organización sea una organización de aprendizaje y una compañía inteligente. Eso sería de manera muy breve cómo es este ciclo. Muchas gracias, Ramón. Pues me hace mucho sentido esto que comentas, ¿no? Dice Peter Senge que la verdadera ventaja competitiva de las organizaciones está en en desarrollar la capacidad de aprender más rápido que la competencia. Esa, dice, es la única y verdadera ventaja competitiva y pues los datos son la materia prima para lograrlo, ¿no? El desafío es cómo llevar el dato a esta sabiduría, porque pues hay varias, o sea, digo, no es una tarea fácil, ¿no? O sea, yo creo que incluso a nivel personal es un desafío, ¿no? Entonces no quiero pensar a nivel organización. ¿Tú qué has visto? ¿Cuáles son los desafíos, digamos, los problemas más persistentes que tú has visto en tus avatares como consultor a los que se enfrentan las empresas? Pues mira, ahí un poco pensar, como bien comentas, Jorge, que estos temas de los datos son temas tecnológicos, ¿no? En realidad no son temas tecnológicos, son más bien temas de negocio. Hay que verlos desde un punto de vista del negocio, ¿no? Es como se tendrían que revisar ahí, porque como bien decías de la ventaja competitiva, nosotros lo que decimos, al menos lo que yo digo cuando estoy conversando estos temas, es que la ventaja competitiva en realidad está en los datos y no en la tecnología, ¿no? Entonces, eso es lo que podría comentarte de esa parte. Ok, ok. Ok, ahora, pues si no podemos hablar, o sea, la verdad es que ya estoy un poco harto de este tema porque todo el mundo lo menciona y hay más expertos que arena en el mar, perdón, en las playas. Pero bueno, pues ese es un tema que tenemos que tratar de manera obligada, ¿no? ¿Cómo crees que la inteligencia artificial va a acelerar este trayecto de datos a sabiduría? ¿Es un impedimento? ¿Es un problema más a resolver? ¿Cómo ves tú ese entramado? Mira, aquí está interesante esa pregunta y decía alguien que fue a un evento y decían, cada que alguien diga inteligencia artificial, se va a tomar un shot de tequila, ¿no? No, Entonces pues qué todos borrachera. íbamos a acabar completamente borrachos con tanta inteligencia artificial de lo que se está hablando. Se dice que la inteligencia artificial es para todos, pero que en realidad no es para todo. Eso es algo que hay que tener presente, ¿no? Me recuerdo una historia que escuché hace poco, donde hablaban de una organización que tenía problemas en su operación para diferenciar los precios entre lo que estaba en su sitio web y lo que aparecía en la tienda. Entonces había muchas quejas de los clientes y estaban muy insatisfechos con estos problemas que se estaban dando. Y pues la persona que exponía este escenario decía, oigan, ¿y ustedes qué técnica de IA o cómo creen que utilizaron la IA para estas cosas, ¿no? Y nos dejaba pensar, dar algunas ideas y nos decía, oye, mira, lo único que hicieron es poner una etiqueta en el sitio web diciendo que estos precios eran exclusivamente para el sitio web y no aplicaban a la tienda.
Eso fue lo que resolvió todos los problemas que tenía la organización. No se necesitaba inteligencia artificial, no necesitaban muchas cosas, simplemente un poco de sentido común. Ahora, para poder aprovechar estos temas de todo el potencial que tiene la inteligencia artificial, pienso que las organizaciones deben centrarse en las bases y las bases de lo que llamamos la gestión de datos. Es decir, primero resolver los temas de seguridad, de privacidad, de metadatos, de calidad, de gobierno de datos, que eso es lo que va a crear los cimientos sólidos para que después nosotros podamos ya aprovechar lo que yo siempre digo que son la parte sexy de la gestión de datos, que serían estos temas, por ejemplo, como la inteligencia artificial. ¿No? De hecho, alguna organización empezó a subirse a esta ola muy rápido, con mucho entusiasmo, y todos en la organización empezaban a utilizar ChatGPT, ¿no? Entonces ahí empezaban a subir los reportes financieros, información de la organización, y dime qué opinas, y qué hago aquí, qué hago allá, etcétera. Y pues la organización se dio cuenta del gran riesgo en el cual estaban, y lo que hicieron fue cancelarles a todos el uso del chat GPT, digamos, ¿no? Tuvieron que empezarlo a normar de alguna otra manera. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y por eso es que pienso yo que hay que trabajar en los cimientos, ¿no? En la parte de, les decía, privacidad, seguridad, calidad, gobierno, metadatos. Eso es en lo que tendríamos que concentrarnos primero. Ok, entonces, pues no es nada más de, a ver, pues tráete a nuestro amigo Gepetto y vamos a ver qué, o sea, digo, pues, igual y te empieza a entregar buena información, pero estás corriendo varios riesgos ahí de exposición de datos que pueden ser confidenciales o que pueden exponer a un cliente o algún empleado, no sé. Ok, ahora, en este sentido, pues eso, o sea, el regular el uso de la inteligencia artificial para aprovechar los datos de la empresa es un tema que me intuyo que se regula en la gobernanza de datos, el gobierno de datos corporativo. Este, ¿Qué requisitos habría? O sea, ¿tú qué aspectos dirías? Bueno, hay que cuidar estos puntos, ¿no? Que en nuestro gobierno de datos haya estos puntos, sí o sí, para poder empezar a encaminar a la organización hacia el aprovechamiento de estas nuevas tecnologías. Ah, mira, interesante la pregunta, Jorge. Yo como lo veo es que eh, deberíamos primero tener un propósito claro que esté alineado, perdón, a nuestra estrategia de negocio, a la estrategia de negocio de nuestra organización. Todo lo que estemos haciendo con datos, por muy sofisticado, por muy maravilloso que sea, si no está apoyando al cumplimiento de objetivos de nuestra organización, no sirve para nada. Entonces, primero, tener eso. Después, tener un liderazgo claro. Tratar de hacer que nuestros patrocinadores sean un poco más activos y no solamente estén delegando, que digan, ah, pues que se haga esto y háganlo y luego me vienen a dar cuentas a mí. Tener una responsabilidad compartida, ¿no? Aquí se hace mucho más evidente que, por ejemplo, temas como la calidad de datos no es una responsabilidad que podamos delegar o pensar que la tiene únicamente las áreas de TI o las áreas de sistemas. Es una responsabilidad que tiene que ver también con la parte del negocio, que en realidad es donde recaería básicamente esta responsabilidad. Y también otra cosa que habría que entender en el tema de los datos es que los datos son de la organización, ¿no? Los datos no pertenecen a una persona, a un área, a un proceso, a un sistema. Los datos son un activo de la organización. Y algo que en nuestra charla de ayer estábamos conversando, que a mí me encantó y que lo agregaría a esto a estos puntos que te decía, es una frase que dijiste que me encantó, que ya me la anoté, que se llama ritmo, rutina y ritual, ¿no? Algo que tendríamos que hacer, por ejemplo, es tener un comité que empiece a sesionar de manera periódica para ir viendo los avances, para tomar decisiones, crear ese ritmo, rutina y ritual que me encantó. No, nunca había sabido cómo expresarlo hasta ayer y te robé ya esa frase. Ya me debes otro cheque. Oye, este,
Ok, ya vimos, ¿no? O sea, hay que preparar a la organización para sacar el máximo potencial de la inteligencia artificial sin cuidando los riesgos que hay, porque pues digo, hay bastantes riesgos alrededor. Ahora, hablando meramente de la cultura organizacional, ¿tú has encontrado o sea, qué aspectos en términos de cultura diferencian una organización que tiene un buen uso de sus datos, dejando la IA de lado por el momento, pero que ya hoy aprovechan los datos, y aquellas que en realidad, pues, nada más tienen contenedores? Mira, el tema de la cultura, el reto principal justo en todos estos temas de los datos tiene que ver con las personas. Entonces es el primer, digamos, gran, Bastión a conquistar. el primer gran tema que tenemos que atacar, digamos, el tema de las personas. Eh, Porque son ellas las que en realidad mantienen o crean o pueden modificar la cultura que existe en una organización. Entonces, primero, lo que tendríamos que hacer del lado de los que estamos, de lados técnicos o del lado técnico, es dejar de hablar en términos que sean técnicos y cambiarlo por temas de capacidades de negocio basadas en datos, que el negocio empiece a entender qué hay en esto de los datos para que ellos puedan mejorar sus procesos, que puedan tomar decisiones más ágiles, etcétera. Después, integrar los datos en los procesos de negocio, lograr que los datos estén integrados en los procesos de negocio. Ya están, o sea, sin que nos demos cuenta, siempre han estado integrados, pero darle la relevancia que en realidad tienen, alinear los incentivos. Eh, Muchas veces lo que pasa en las organizaciones es que la organización está buscando cierto comportamiento de las personas que forman esta organización y ponen incentivos que en realidad se oponen a eso que nosotros queremos hacer. Entonces, hay que tener mucho foco en eso de los incentivos y también algo que se puede hacer para crear estos temas de cultura es encontrar y compartir historias de éxito al interior de la propia organización, empezar a compartir los éxitos y las batallas que vamos ganando para que se vaya generando ese efecto de contagio en la organización y que todos quieran participar de esto que estamos haciendo. Que también, si ves, son frases que te robé de algunas cosas ahí de... Oye, no, no, pues para eso es, ¿no? O sea, al final el conocimiento que se queda estancado se echa a perder, ¿no? Hay que compartirlo, hay que se desparrame y que genere riqueza en el mundo es lo que hace falta. Oye, ahora, en términos de la organización, o sea, ya hablamos un poquito de la gobernanza del dato, de la IA, ahora de los patrones culturales, ¿no? Cómo ir preparando, cómo trabajar con la cultura para que la gente, pues, quiera colaborar en en la empresa y en estas iniciativas. Eh, en términos de organización, ¿no? La arquitectura organizacional, eh, o sea, hablabas de que el error número uno es abordar el tema de datos como un enfoque técnico, ¿no? Y que ahí muchas personas ahí se pierden, ¿no? O sea, cuando desgraciadamente hay una deuda tecnológica, ¿no? En muchas empresas, en donde la gente oye tecnología y le da miedo, ¿no? Porque pues, no la conoce, o porque sabe que a lo mejor va a hacer más trabajo, o porque ha tenido alguna experiencia traumática en su vida con la tecnología, ¿no? Entonces, eh, en términos de estructura organizacional, de cómo organizarnos para, para pues, poder captar esta riqueza que tienen los datos, qué has visto tú, Ramón? Mira, esa parte yo lo asociaría más a temas, por ejemplo, como de la arquitectura, ¿no? De las arquitecturas, digamos, cuando queremos construir cualquier cosa, haciendo alguna analogía con querer construir un edificio, querer construir alguna casa, decíamos ya que hay que trabajar en los cimientos, que es lo que normalmente tenemos que Bien. empezar a hacer. Pues bueno, antes de empezar a poner los cimientos, pues hay que crear un plano, ¿no? Entonces, estos planos son la parte de las arquitecturas que nosotros podemos tener. Hay muchas arquitecturas, ¿no? Hay las arquitecturas, por ejemplo, de datos, hay una arquitectura de negocio, arquitecturas tecnológicas. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que la arquitectura de datos
sea el puente entre negocio y tecnología. Lo que pasaba antes es que las áreas de negocio, al no existir esta figura de datos que tiene pocos años, iban directamente con las áreas de TI a tratar de resolver sus necesidades y los datos no se les ponía mucho foco en esa parte. Entonces, ahí teníamos que meternos en esa parte de entender que ahora con los datos vamos a lograr comunicar de una mejor manera al negocio con la parte tecnológica, ¿no? Eso es un poco lo que te podría decir que estará pasando ahora. Ok, ya hablaste de varios, vamos a, o sea, me queda clarísimo que había un hueco importante y que quizás en muchas empresas todavía lo haya, ¿no? Incluso dependiendo de la organización, supongo que estos roles o estas arquitecturas probablemente estén fusionadas en algunos casos, ¿no? Es decir, pues ahora el cuate de tecnología pues tiene que agachar el tema de los datos, ¿no? Y pues tiene que estar ahí, manejando un coche con dos volantes, ¿no? Este, ahí, ¿cuál sería alguna recomendación en este sentido? Porque pues, no todas las empresas tienen los recursotes para tener ahí un arquitecto de datos, un arquitecto de TI, un arquitecto de negocio, etcétera. Ahí, ¿cómo capotear esta restricción que algunas empresas seguramente tienen? Sí, como bien comentas, George, en las organizaciones normalmente, cuando son muy pequeñas, pues observamos ese traslape entre diferentes funciones. Así es que normalmente decimos que hay que separar la gestión del gobierno y hay que separar muchos temas, la analítica, etcétera, pero lo que nos pasa es que en organizaciones pequeñas, pues probablemente una sola persona sea responsable de todo. Lo que hay que buscar en organizaciones ya medianas, más grandes, es que estos roles estén perfectamente definidos para que para que haya esa separación de funciones y que cada uno esté haciendo las cosas de las cuales es experto, ¿no? Que no tengamos esos problemas ahí. Oye, fíjate que me llama mucho la atención esto de gobierno y gestión, ¿no? Un poquito, como yo lo entiendo, Ram, y dime si estoy equivocado, es el gobierno corporativo, el gobierno de datos, el gobierno de proyectos, lo que sea relacionado con temas de governance, su misión es supervisar o vigilar que la gestión se haga con apego a buenas prácticas, que no haya ahí chanchullos, ¿no? Que no haya alguien que tome alguna decisión más arriesgada y que ponga en riesgo de compliance o de alguna buena práctica, ¿no? Entonces, es eso, así lo ves tú también, y entonces ahí hace mucho sentido el tema de segregación de funciones, o sea, no pongas a la gente que está haciendo governance con la gente que está haciendo gestión, ¿no? ¿Es correcto? Sí, 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 absolutamente, Jorge, que digamos, nos cuesta mucho más trabajo a los que estamos en TI entender estos temas. A las áreas de negocio probablemente les cueste menos trabajo que a nosotros. Hay un autor que se llama John Latley que tiene una analogía sobre estas cosas que él le llama la V del gobierno. El governance en inglés con V, y te dice que una de estas líneas tendría que ser la supervisión y la otra línea tendría que ser toda la parte de ejecución, que es todos los temas de gestión de datos, los temas de calidad, de integración, de toda esta parte del uso de los datos que nosotros le vamos dando. Y entonces dice que tendrías que ser como organización, tener la claridad de que es una V, o sea, nunca se tienen que juntar. Puede ser que sea una V un poco cerrada, pero lo que no podría ser es que sea una I, ¿no? Lo que te estaría diciendo es que estamos traslapando temas de gobierno con temas de gestión, ¿no? Sí, Y si bien eso puede pasar en las organizaciones pequeñas, en organizaciones medianas hacia arriba hay que tratar de evitar eso porque es un problema muy fuerte. sí, porque eres juez y parte, ¿no? Exacto, exacto. Ok, ahora, bueno, en esta charla que la verdad es que está interesante y yo creo que podría durar unas 4 o 5 horas fácil, si no es que más. Este, pues ¿por dónde arrancamos? O sea, por una parte ya hablamos de la cultura de alguna manera, ya hablamos de esta segregación de funciones, estas arquitecturas que idealmente tienen que ser tres y que trabajen de manera sincrónica y sinérgica, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería el primer paso no tecnológico? Porque también yo he visto que muchos
dicen, pues vamos a hacer data governance o data management y venga la tecnología. Y yo creo que ese no es el camino. ¿Por qué no es el camino, Ram, desde tu punto de vista? ¿Y cuál sería el primer paso no tecnológico? Dentro de lo que has comentado ya hay algunos pasos, pero bueno, pues a lo mejor quieres reiterar, ¿no? Sí, mira, lo primero que haría no tecnológico es llegar a la organización en la cual yo vaya a ser responsable de estos temas de datos y pedir que me muestren cuál es la estrategia de negocio, ¿no? Las organizaciones grandes pues tienen documentos que normalmente tienen una duración de 3 a 5 años, cuál es su horizonte estratégico, cómo es que ven lo que quieren ir haciendo en ese periodo y entendería esa parte de negocio y me pondría a trabajarla. Ahora, si es una empresa pequeña, que normalmente te dicen, ayer lo comentábamos, que está en la cabeza del dueño de la organización, pues lo primero que habría que hacer es ser muy hábil, armar un cuestionario poniendo toda nuestra habilidad para tratar de extraer esas ideas de la cabeza del dueño de la organización para que nos diga hacia dónde es que vamos. Teniendo eso claro, teniendo esos objetivos de negocio claros, todas las demás decisiones van a ser mucho más fáciles porque tenemos un norte estratégico y sabemos qué es lo que tenemos que hacer para llegar a apoyar esos objetivos que tiene la organización. Ok. Oye, fíjate que he estado dándole muchas vueltas desde hace tiempo, y pues o sea, un proyecto de gestión de datos o de gobierno de datos se presta mucho a utilizar enfoques adaptativos. ¿Es tu experiencia? ¿Tú has visto que funciona bien este enfoque? Sí, 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 de hecho, algo de lo que decimos que debe de tener presente la organización es que estos temas por ejemplo, del gobierno en este caso específico, no es un Big Bang, ¿no? O sea, no puedes decir, en 3 meses vamos a gobernar todos los datos de la organización o en 3 meses toda la organización va a estar utilizando inteligencia artificial o cualquier cosa que asociada a los datos. Lo que hay que hacer es irlo haciendo por partes, estas metodologías adaptativas que dices, yo lo comentaría como seleccionar tus batallas, ¿no? Entender O, dónde es que puedes en realidad aportar valor, dónde es que en realidad hay problemas que tiene la organización o cosas que necesita la organización para poder cumplir sus objetivos de negocio y ahí enfocarnos, ¿no? En esas batallas. Y sí ir con estas metodologías adaptativas con cualquiera de que sea el nombre que tengan. sí, o sea, estamos hablando de sprints, estamos hablando de quick wins, ¿no? Estamos hablando De de iteraciones, sí, de exacto. un esfuerzo colaborativo, etcétera, ¿no? O sea, eso es más un proceso, bueno, un proyecto inicial de descubrimiento que entregar una solución empaquetada, ¿no? Que digo, dudo que alguien tenga esa solución empaquetada. Oye, bueno, bueno, pues aquí hay un tema que está flotando en el ambiente, que es el tema de cómo, o sea, ya hablamos de que las empresas tienen que preparar y pues hay que empezar a sensibilizar y todo, pero pues, el tema de gestión del cambio, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, y a mí me gusta mucho cuando hablo de proyectos, pues los proyectos chicos, medianos, grandes, gigantes, están buscando crear un nuevo mundo y eso representa un cambio. O sea, el vehículo del cambio son los proyectos y el cambio hay que gestionarlo o lo dejas tú al azar en tus proyectos. ¿Cómo lo manejas, Ramón? Pues mira, de ahí, ahora parece que yo te voy a entrevistar a ti, porque en realidad en las propuestas que nosotros hacíamos anteriormente no le dábamos mucho foco a los temas de gestión del cambio, sino hasta que en algunas de estas charlas que hemos tenido, fue que nos ayudaste a desarrollar un componente de gestión del cambio mucho más robusto en lo que son nuestros servicios y nos llegaste a acompañar en algunas cosas de ahí. Así es que, pues yo más bien te pediría que nos ilumines y nos cuentes ahora de esta parte de la gestión del cambio, lo que tú ves, porque más bien, pues yo
me guío en lo que tú me dijiste para estas cosas, entonces que salga de la fuente. Bueno, pues muchas gracias, Ram. No, pues básicamente el tema del cambio es un tema complejo, ¿no? O sea, si alguno de ustedes que nos están escuchando y viendo ha, ha tenido la intención de bajar de peso, de dejar de fumar, de ir a hacer ejercicio, pues sabe lo difícil que es adoptar un nuevo hábito, ¿no? Entonces, a nivel organizacional, pues esto se vuelve exponencial. Adelante, Hugo. Estás enmudecido, Hugo. Ahí estoy. Nada más un pequeñísimo paréntesis que amigo Jorge y amigo Ramón, para invitar a todas las personas que tengan alguna pregunta, la hagan llegar a través del espacio de Question and Answers o preguntas y respuestas que se encuentra en la aplicación, para que Jorge, porque quiero pensar que ya estamos cerquita de ese momento, entonces para invitarlos a que pongan ahí sus preguntas y nada más. Ese era el anuncio intermedio. Gracias, Hugo. Gracias. Entonces, hablando de cambio, pues es exponencialmente más difícil pues, adoptar nuevos hábitos corporativos, ¿no? Entonces, yo hablaría de tres pilares, ¿no? Primero, definir, obviamente, a ver, dando por hecho de que ya tenemos claro el objetivo del proyecto, la estrategia, todo esto. O sea, ya estamos a punto de arrancar. ¿Qué hago para gestionar el cambio? Punto número uno, hago una lista de comportamientos, ¿no? Con los directivos, con los sponsors, con el equipo que está, el equipo núcleo, digamos. ¿Qué queremos ver que cambie en términos de actitudes y comportamientos en el trabajo de cada una persona? La persona que llega todos los días en la mañana, ¿qué tendría que hacer diferente después de esto? Y entonces hacemos una lista de esos comportamientos que pues vamos a buscar que se vayan interiorizando en cada uno de los colaboradores. El segundo punto que yo siempre busco es tejer una red de soporte al cambio. Y aquí no me refiero a que, pues porque estamos acostumbrados a los cambios por decreto, ¿no? A partir de mañana vamos a vender mole los domingos. Oye, pero espérate, pues ni siquiera sabemos hacer mole, ¿no? Entonces, el tejer esta red del cambio, o sea, es una red social real, física, de la gente que tiene influencia sobre sus colaboradores, ¿no? La gente que tiene alguna virtud que la gente admira y que por lo tanto es influenciado por él, ¿no? Y entonces a esos busco captarlos como aliados del cambio y que se vuelvan estos agentes que contagian ese entusiasmo por hacer las cosas diferentes. Y en tercer lugar, lo que comentabas hace rato, o sea, empezar a crear la narrativa de los pequeños pasos que van teniendo resultados favorables. Y así como los juglares en la Edad Media iban de pueblo en pueblo contando de manera ingeniosa lo que pasaba en otro poblado lejano, pues aquí tener juglares internos que nos ayuden a ir permeando estos pequeños logros en la organización y que de alguna manera nos ayuden a que la gente se vaya sumando, ¿no? Básicamente, ese es un tema apasionante, es un tema muy complejo y en mi experiencia, cuando las empresas ven, oye, quiero instalar un CRM, ok, pues vamos a hablar del enfoque de despliegue del CRM, vamos a poner un componente de gestión del cambio para que te dé los resultados. No, quítalo de gestión del cambio, yo lo que quiero es el CRM, ¿no? Entonces, hoy todavía no hay mucha sensibilidad a esto y al final, pues todos los cambios todos los proyectos provocan cambios en las personas. Y si no trabajamos con las personas, pues es como si quisiéramos sembrar una semilla en medio del desierto, pues no va a florecer. Tenemos que preparar el ambiente, la tierra, para que florezca, ¿no? Alguien me decía en esta, George, que algo que me lo explicaron, ¿no? Muy bien este tema del cambio y me decían que era como el aceite en los motores, ¿no? Si tú tratas de correr un motor de un auto sin aceite, lo que te va a pasar es que se te va a desvielar y ese auto jamás va a volver a funcionar. Entonces tú necesitas echarle aceite para que la fricción que genera, o esta fricción, digamos, que está generando ese cambio que sería como este movimiento de los pistones y todo esto que estamos haciendo, no te vaya a desvielar tu auto, ¿no? Y me decían, es como ese aceite que necesitan los motores. Ok, ok. Fíjate que tenemos una pregunta de Alexander Zapata. El Alex. Eh, Dice, un gusto escucharlo. Gracias, Ramón. ¿Qué prácticas nos puedes compartir para llegar a integrar la dirección ejecutiva
en la mejora continua de la calidad de datos como parte de la responsabilidad y como data owners? Pues mira, de ahí, hay una conversación una charla que yo tengo, donde yo digo que lo que le está pasando hoy a las organizaciones es que están dejando muy lejos, cada vez alejan más el lugar de, por ejemplo, las áreas de calidad de datos, cada vez están más lejanas del lugar donde en realidad se genera el problema del dato, donde hay que cuidar el dato es donde nace, y donde nace, pues es en las áreas de negocio, en los procesos de negocio que se están llevando. Entonces hay que tratar de sensibilizar a la organización de que es en las áreas de negocio donde nace la calidad de los datos. El trabajo que tú te estás ahorrando para capturar algún dato en un sistema y que a ti hace que sea más rápido tu trabajo y que pueda salir más temprano, en esta cadena de valor, en este flujo de datos, a alguien después, 2, 3, 4, 5 pasos posteriores, va a sufrir y va a batallar muchísimo para poder obtener para poder resolver esos problemas de calidad. Entonces yo pienso que es un tema de cultura, cambiar la manera de cómo las organizaciones ven ese tema, porque de repente dicen, ya hay un área de calidad de datos y todos dicen, qué bueno, ya no es mi problema, que lo resuelva el de calidad, ¿no? Para eso está el de calidad. Y entonces nos despegamos de algo que sería nuestra responsabilidad si estuviéramos en el área de negocio. Espero haber respondido, mi querido Alex, qué gusto saludarte.